Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Magnífica la homilía del obispo de Alcalá de Henares, don Antonio Prieto Lucena, ayer domingo. Ayer domingo se celebraba una misa en la Catedral de los Mártires de Paracuellos en conmemoración por todos los mártires ya beatos reconocidos por la Iglesia, 143, y por los más de 4.800 mártires todavía no reconocidos por la Iglesia que fueron asesinados allí por odio a la fe. Siempre me sobrecoge ir a Paracuellos, al cementerio de los mártires. Ya saben ustedes, yo creo que fue quien la hizo pública esa nomenclatura o esa denominación del cementerio de la Catedral de los Mártires. Yo se la atribuyo a Monseñor Rech, no sé si con razón o sin razón, pero a él es el primero que se la escuché. Y don Antonio Prieto nos recordaba cómo ellos, los mártires, son el perfecto testimonio de lo que es la vida cristiana. Una vida que da testimonio de Cristo hasta entregar la sangre. Y nos invitó a no olvidar nunca su memoria, porque ellos son el ejemplo mejor de lo que debe ser la vida de un cristiano. Una vida que es capaz de darse entera hasta la última gota de sangre, por Cristo. Y yo, a todos los que vivan en Madrid o cerca, les animaría a pasar por el cementerio de los mártires de Paracuellos del Jarama. Porque cuando uno ve esa inmensa planicie y esas grandes fosas, 7 si no recuerdo mal, uno se da cuenta de dos elementos. El odio del mal a España. Porque es difícil entender ese odio a la fe católica de los españoles si no introducimos un elemento preternatural. No olvidemos, como ha señalado muchas veces Monseñor Martínez Camino, y porque son los datos, que la persecución religiosa sufrida en España durante la República, pero sobre todo durante la Guerra Civil, es la más salvaje que ha sufrido la Iglesia a lo largo de su historia. Si ponemos en relación número de asesinados, número de mártires y periodo. A mí me ha sobrecogido saber que en 150 años que duraron las persecuciones de los emperadores romanos, las estimaciones más abultadas no llegan a 5.000 los cristianos que fueron martirizados por el Imperio Romano. Aquí estamos hablando que en menos de 3 años, cerca de 6.000 sacerdotes y religiosos, no, casi 7.000, 200 y pico monjas religiosas
y creo que sin temor a equivocarnos, más de 10.000 seglares fueron asesinados por odio a la fe. Y por otro lado, por eso decía que pasar por el cementerio nos recuerda ese odio a la fe y ese odio a España por su fe católica, que digo, creo que tiene claramente un sentido preternatural, un origen preternatural, si no nos explica. Y en segundo lugar, la capacidad de la gracia para actuar y para transformar a los hombres. Porque no cabe duda que el martirio es una gracia, y que sin la gracia no podemos perseverar ante el martirio. Y el cementerio de Paracuellos nos recuerda también que frente a ese odio preternatural que asoló España durante los años de la República y la Guerra Civil, también el Señor repartió abundantes gracias. Y eso también es signo de esperanza. Pero don Antonio Prieto también nos decía una cosa. No podemos olvidar el testimonio de los mártires, porque gracias a ellos, la fe y la Iglesia sobrevivieron en España. Y eso es tanto como decir que gracias a la sangre de esos mártires, hoy nosotros hemos podido ser cristianos en España. Y por tanto hay una deuda de gratitud que tenemos todos los católicos españoles con todos esos mártires de Paracuellos y del resto de España. Y por tanto, esa deuda de gratitud creo que nos tiene que hacer conscientes del deber de mantener la fe católica y la Iglesia vivas en España. Porque nosotros hemos recibido un don que en este caso ha costado la sangre de muchos españoles. Y creo que en vista del precio que ellos pagaron, nosotros tenemos el deber de cuidarlo, de acrecentarlo y de transmitirlo a las nuevas generaciones. Y del mismo modo que a ellos no les faltó la gracia para perseverar en el martirio, estoy seguro que a todos nosotros no nos faltarán las gracias para perseverar, por difíciles que sean los tiempos. Solo basta con que abramos nuestro corazón y nuestra alma a la intervención del Señor. Comenzamos.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, como les decía, pues que venimos en cierta medida enardecidos por la participación en esa misa en memoria de los beatos mártires de Paracuellos, que hay ya 143, y de todos los mártires que estuvieron, que han sido enterrados ahí, en esas fosas. Y la verdad, ya digo, fue muy emocionante la homilía del obispo de Alcalá de Henares, don Antonio Prieto. Y también, pues es muy emocionante cómo después de la misa, en esa conmemoración, en esa celebración litúrgica, luego se expone el Santísimo y el obispo va llevando la custodia a todas y cada una de las fosas, y en cada una de las fosas se toca el toque de caídos con una corneta, y luego, en este caso creo que era una trompeta, y luego se da la bendición en todas y cada una de las fosas, que me parece algo, es que es muy, muy emocionante. Realmente, ya les digo, es un acto que merece la pena asistir, porque creo que de alguna manera nos hace entender, ¿no?, cómo actúa la gracia. También nos hace recordar esa deuda de gratitud con la sangre de todos esos mártires, y creo que también a nosotros nos ayuda a entender cómo la gracia siempre está ahí, ¿no? Porque una de las cosas también más sorprendentes de esa brutal persecución que sufrió el catolicismo y la Iglesia católica durante la Guerra Civil es el hecho de que no se conocen apostasías. Y eso, queridos amigos, tal y como fue de brutal la violencia ejercida contra la Iglesia, ya digo que solo se explica desde un origen preternatural y de ese odio a España por su fe católica, hace ver también, que la gracia actúa y está ahí, ¿no? O sea, eso solo se entiende si además también hubo una cantidad de gracias derramadas sobre ese pueblo católico español para que en el medio, en la mitad de toda esa persecución, perseverara y no hubiera apostasías ni defecciones. La verdad que si les soy sincero, estoy un poco dividido en qué comentar con todos ustedes. Pero antes de dividirme, les voy a recordar que todos los que quieran ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer escribiendo a católicosenlavidapublica@radiomaria.es, que pueden escribir al WhatsApp del directo del programa, y este número se lo recuerdo para todos aquellos que quieran escribir. Ya saben que es un WhatsApp que solo funciona durante el directo del programa: 668-594383. 668-594383. Y luego, si Dios quiere, podremos dar paso a las llamadas de todos ustedes. Les decía que estaba dividido porque
llevo tiempo queriendo compartir con todos ustedes, bueno, pues una preocupación que tengo sobre las divisiones que veo que empiezan a aparecer en el ámbito católico y me preocupan. Y me preocupan porque en conversaciones con personas que también siguen la actualidad social, la actualidad política, la actualidad religiosa, pues me han transmitido esta preocupación por esta división y que en muchos casos creen que está promovida por las, vamos a denominar, fuerzas anticristianas, ¿no? Y bueno, pues había una cierta preocupación en el sentido de decir, oye, a ver si vamos a estar cayendo en la trampa de dividirnos, lo cual nos debilita ante ese enemigo que realmente lo que busca es reducir a la mínima expresión la fe cristiana y la posibilidad de actuar de la Iglesia en España. Pero no tengo claro que sea el tema para tratar hoy. Y la otra, bueno, pues me debatía también, si no, pues en comentar con ustedes diversas noticias, que además creo que hay bastantes que son positivas, otras no, de las últimas semanas. Y creo que voy a apostar por la segunda y quizá dejo pues para compartir con todos ustedes esta reflexión sobre la posible división en el ámbito católico para otro día, porque creo que eso me exige un cierto sosiego y una cierta calma, y hoy me noto un poco acelerado. ¿Qué primera noticia tenía para compartir con todos ustedes y que realmente pues, es muy sorprendente, ¿no? En un país como Francia, un país que, bueno, que ha hecho gala de su laicismo, hay una película sobre el Sagrado Corazón, pues que se está convirtiendo en un fenómeno cinematográfico. Esta noticia es de hace casi ya 12 días y habla de cómo la película Sacré-Cœur está batiendo récords de audiencia en Francia y está teniendo más de 400.000 espectadores desde su estreno el 1 de octubre. No les sé decir si 400.000 espectadores es mucho o no dentro de lo que es la audiencia habitual de las películas en Francia, pero lo que no cabe duda es de que sí está sorprendiendo que una película sobre el Sagrado Corazón, no olvidemos que las apariciones del Sagrado Corazón son en Francia. Que por otro lado, quizá aquí alguien me corrige, pero si no estoy equivocado, será la cuna del jansenismo, ¿no? Y siempre se ha explicado en buena medida cómo la devoción al Sagrado Corazón es el gran antídoto al jansenismo, que de alguna manera es una vivencia fría de la fe, ¿no? Que presenta un Dios implacable, ¿no? Y al que hay como que tener miedo y en el que no, una religión en la que no caben unos sentimientos de afecto con nuestro Señor. Y justo lo que nos presenta la devoción del Sagrado Corazón es justo el antídoto a eso. Pero es que además, en las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, hay una petición para que el rey consagre Francia al Sagrado Corazón. Y que si no, Francia sufrirá grandes males. Ahora les hablo de memoria y puede que me esté equivocando, pero creo que el rey que en ese momento reina es Luis XIII, que no consagrará Francia al Sagrado Corazón, tampoco lo hará Luis XIV, el rey Sol, Luis XV tampoco, y Luis XVI ya lo hará, pero estando encarcelado. Podemos decir que de alguna manera pues ya será tarde, porque es verdad que consagrará Francia, pero ya el gran mal se avendrá sobre Francia, que es toda la Revolución Francesa, bueno, y se inicia con la Ilustración, la Gran Revolución Francesa, que además, ¿no?,
tendrá como proyecto construir un Estado laico, es decir, un Estado donde Dios sea expulsado. Y de alguna manera, esta película ha tenido un cierto intento de boicot para su difusión en salas, apelando a la laicidad, yo creo que es mejor utilizar el término laicismo de Francia. Pero a pesar de eso, y de que no le han dejado hacer grandes campañas de publicidad y demás, bueno, pues el boca a boca está haciendo que se esté convirtiendo en un cierto fenómeno de masas. Y yo creo que eso es muy, muy interesante. Es muy interesante porque vemos que hay necesidad de esta devoción al Sagrado Corazón. La semana pasada hablábamos de esa campaña para entronizar el Sagrado Corazón en las casas. Bueno, pues aquí vemos también que en Francia el Sagrado Corazón, bueno, pues sigue estando vigente y que además interpela a la sociedad. En el mundo laicista, pues no ha gustado esta idea. Bueno, pero yo creo que de nuevo nos pone en el centro. Además, lo explicaba recientemente un sacerdote, ¿no? O sea, es una devoción que nos presenta el mismo Cristo. Es una devoción querida por Cristo. No es una devoción que se nos presenta a través de un santo, ¿no? Que muchas veces pues, han promovido devociones santísimas y buenísimas, sino que aquí es el propio Cristo el que nos presenta la devoción a su Sagrado Corazón. Bueno, pues en ese país donde nace esta devoción, en ese país en esa nación a la que Cristo le pidió consagraros a mi Sagrado Corazón, bueno, pues el Sagrado Corazón vuelve a estar, no sé si me gusta mucho la expresión, de moda, vuelve a estar presente en el debate público, me atrevo a decir también en el ámbito religioso, y además pues está siendo un éxito, lo cual creo que nos demuestra que quizá la gran devoción para los tiempos actuales es la del Sagrado Corazón y la del Corazón Inmaculado de María, que la propia Virgen en Fátima, bueno, realmente las apariciones en las que ya le pide la devoción al Sagrado Corazón serán en España, cuando Sor Lucía viva una temporada corta en España, bueno, pero la Virgen de Fátima le pide a Sor Lucía. Esas dos devociones que ligan mucho, ¿no?, con la devoción de la Divina Misericordia, que de alguna manera pues hay quien explica que es una continuación de la devoción del Sagrado Corazón, pues son las devociones nucleares para nuestro tiempo, ¿no?, para enfrentar los retos que los católicos tenemos en nuestro tiempo. Así que bueno, una buena noticia. Una película puramente religiosa, una película sobre la devoción del Sagrado Corazón, pues que se está convirtiendo en un éxito en Francia, lo cual demuestra que hay una sed de Dios. Hay una sed de Dios. Y que es bueno que este tipo de iniciativas vayan adelante porque la sociedad las necesita y las pide. Luego vamos con una de cal y una de arena. El Tribunal de la Unión Europea obliga a reconocer matrimonios del mismo sexo. Esto es una sentencia en la que se busca doblegar a Polonia. ¿Cuál es la cuestión? Polonia, que es un país sensato, no reconoce legalmente las uniones entre personas del mismo sexo. ¿Qué ha sucedido? Que dos ciudadanos polacos se han ido a Alemania, han legalizado su unión en Alemania y luego han ido a Polonia y entonces le ha pedido al Estado polaco que reconozca su unión. Polonia no lo reconoció y entonces acudieron a la justicia y entonces ahora el Tribunal de Justicia Europeo dice
que las naciones europeas de la Unión tienen obligación de reconocer, vamos a decirlo así, aquellas instituciones que reconocen otros países y que, por tanto, si en Alemania está legalizado las uniones entre personas del mismo sexo y allí se casa alguien, esos cuando llegan a Polonia, donde no están reconocidas, Polonia tiene la obligación de reconocerles como matrimonio. Entonces, ¿aquí qué vemos? Aquí vemos dos cosas. Una, que una vez más, lo que los promotores del nuevo orden mundial no consiguen imponer desde la política, cuando no consiguen doblegar la voluntad popular que ellos tanto santifican para que vote lo que ellos quieren, utilizan la vía legal. Y entonces aquí lo que nos encontramos es que un país donde su población no quiere legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, se ve obligado a reconocer esa institución que no quiere reconocer porque un tribunal externo le obliga. Entonces, yo creo que es bueno que tengamos presente este mecanismo y que también entendamos cómo funcionan todas estas organizaciones, vamos a llamar supranacionales, que muchas veces tendemos a hacer discursos buenistas sobre ellas o a darles legitimidad y autoridad, cuando realmente lo que son es instrumentos del nuevo orden mundial. ¿Quiere decir eso que siempre hacen el mal? No, no, porque no digo yo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no haya dictado sentencias justas, no digo yo eso. Pero claro, cuando ya se mete se mete en este tipo de cuestiones, lo que estamos viendo es cómo actúa. Y en el fondo no tiene legitimidad para esto. Y esta es la gran trampa del globalismo. Tratar de imponernos que instituciones globales, sean europeas o mundiales, tengan potestad para obligar a los parlamentos y gobiernos elegidos por los ciudadanos a hacer cosas que ellos ni sus ciudadanos quieren. Entonces creo que esto es importante a tener en cuenta. Vamos a ver qué pasa en Polonia. Tenemos el drama de que tenemos a Donald Tusk en Polonia, Partido Popular Europeo, alineado con el nuevo orden mundial, que en su programa llevaba esta legalización, que no lo ha podido hacer porque no ha tenido mayoría suficiente en el Parlamento y que me imagino, aquí reconozco que estoy haciendo un juicio de intenciones, que intentará aprovechar esta sentencia para tratar de introducir en Polonia la legalización de el reconocimiento jurídico de las uniones del mismo sexo. Lo que vemos aquí es que se vulnera una vez más la soberanía nacional y las legislaciones nacionales. Bueno, pues una mala noticia. ¿Qué tenemos aquí para contrarrestar? Y que me parece muy interesante. Bueno, que en Estados Unidos está bajando el apoyo hacia lo que se denomina el matrimonio gay. La aprobación o la legalización, o sí, vamos a llamar así, la legalización de las uniones del mismo sexo fue, si yo no recuerdo mal, fue inducida por Obama. Llegó hasta el Tribunal Supremo, que en ese momento tenía mayoría progresista, y hubo una sentencia, que ahora no me sale el nombre, pero era muy complicado, pues que legalizó. El Tribunal Supremo legalizó las uniones, el reconocimiento jurídico de las uniones del mismo sexo. Y eso fue como un bombazo, ¿no? Fue un bombazo sobre todo para el mundo conservador y para el mundo cristiano en particular, porque de alguna manera se dieron cuenta de que se cambiaba la forma de hacer política o que realmente todo lo que eran las bases morales sobre las que se había construido la civilización estadounidense se venían abajo. Bueno, es interesante ver que esa aceptación del matrimonio gay
bueno, pues está bajando. Una encuesta por Gallup en mayo de 2025 mostró que solo el 68% de los estadounidenses estaban a favor del matrimonio gay, una disminución de 3 puntos respecto al 71% que daban las mismas encuestas en 2023. Muchos pensaron, bueno, pues que eso podía ser un error estadístico, ¿no? Pero una nueva encuesta de YouGov ha encontrado que solo el 54% de los norteamericanos apoyan el matrimonio gay, una caída de 17 puntos porcentuales con respecto a hace 2 años. Claramente, ese apoyo o oposición en contra, pues varía mucho según los partidos, ¿no? En el ámbito republicano, solo el 41% de las personas encuestadas apoyan lo que es la legalización de las uniones del mismo sexo, y en cambio en el ámbito de los demócratas el 88% lo apoyan. Pero lo que, bueno, pone de manifiesto esta noticia que recoge Infocatólica es cómo está cayendo esta aceptación de uno de los grandes, vamos a decir, iconos de la ideología de género, que era legalizar las uniones entre personas del mismo sexo y equipararlas al matrimonio. Y claro, aquí la gran pregunta es ¿por qué se ha producido este descenso en la aceptación, en la aprobación? Y aquí parece claro que uno de los responsables es Donald Trump. Porque de alguna manera Donald Trump, que él personalmente se ha considerado siempre favorable a las uniones del mismo sexo, y que dentro de sus colaboradores pues hay personas que se declaran gays, lo que está claro es que él ha tenido un discurso rotundo y contundente contra la ideología de género. Y eso lo que ha abierto es, vamos a decir así, la posibilidad de que mucha gente se sienta libre para atacar y criticar los postulados de la ideología de género. Y por tanto, aunque Donald Trump personalmente él pueda estar de acuerdo con esa cuestión de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo, ha permitido que el debate sea abierto, no como hasta ese momento o como se intenta hacer en España, que vía delitos de odio o cultura de la cancelación se trata de acallar a la gente. Claro, esto lo explicaba muy bien, yo creo que en su momento Benigno Blanco, ¿no? Como diciendo, claro, es que la ideología de género es tal falacia, es tan contraria a la realidad de las cosas, a la naturaleza del hombre, que lo que necesita es, para imponerse, de imponer el silencio a los contrarios. Y eso se estaba consiguiendo. ¿Y qué pasa? Que esto con Donald Trump se ha roto. Y por tanto se ha abierto el debate y claro, mucha gente pues empieza a ver que todos esos postulados de la ideología de género son falsos y no se sostienen. Y por tanto empieza a cambiar su percepción de las cosas. Que este es quizá, desde mi punto de vista, el gran logro de este nuevo mandato de Donald Trump. Yo sé que tiene muchas cosas criticables y que en este programa le hemos criticado y creo que tiene otros aciertos, pero puedo comprender que uno haga una balanza y no sabe dónde quedarse. Bueno, para mí el gran beneficio que está proporcionando este segundo mandato de Donald Trump es que se está moviendo lo que se denomina la ventana de Overton, ¿no? Y que el marco mental en el que nos movíamos, que era impuesto por la progresía, Donald Trump lo está prohibiendo, lo está rompiendo. Y entonces está permitiendo que discursos de raíz, vamos a llamar cristiana, de raíz meramente natural y de la realidad de las cosas, del sentido común, vuelvan a tener cabida en el debate público. Y claro, queridos amigos, cuando la verdad se puede expresar con libertad, con claridad, la verdad cala. Irá más o menos rápido en función del ambiente hostil que tiene y de que efectivamente ya hay mucha gente que culturalmente está programada desde
la óptica del nuevo orden mundial. Pero, pues mucha de esa gente también, al oír la verdad sobre la naturaleza de las cosas, sobre la naturaleza del matrimonio, sobre la naturaleza de la sexualidad, bueno, pues puede acabar cambiando de opinión, porque ya no lo obligan a ir por un canuto en el que no puede percibir ningún input contrario al mainstream dominante de la ideología de género. Entonces, realmente ahí, bueno, pues creo que esta es la gran aportación que está haciendo Donald Trump en este segundo mandato y que es una ruptura de la ventana de Overton o del marco mental progre, pero que no solo en Estados Unidos, aunque fundamentalmente en Estados Unidos, sino que está afectando a buena parte del mundo occidental. Ahí me refiero sobre todo Hispanoamérica y Europa. Bueno, pues eso es una buena noticia. Y junto a eso tenemos, bueno, que el Departamento de Estado, en los informes que vaya a hacer sobre derechos humanos respecto a los diferentes estados, va a considerar el aborto financiado con fondos públicos y la cirugía transgénero a menores, así como los ataques a la libertad de expresión, como violaciones de los derechos humanos. Claro, fíjense esto, es que esto es brutal. Que el Departamento de Estado de Estados Unidos nos diga que países estén financiando abortos con fondos públicos. Eso es una violación de derechos humanos. O que las cirugías de cambios anchos a menores son violaciones de derechos humanos, cuando tenemos una Europa que lo que está intentando es blindar el derecho al aborto. Bueno, me digan que esto no es romper el marco mental. No me digan que no es abrir una ventana de oxígeno en esta mentalidad o en este pensamiento woke del nuevo orden mundial de la incultura a la muerte que trata de asfixiarnos. O sea, Estados Unidos está diciendo que financiar el aborto con fondos públicos es violación de derechos humanos. Que procedimientos de transgénero en menores son violaciones de derechos humanos. Cuando aquí nos estamos empeñando en hacer leyes que legalicen todo eso y que incluso lo consideren un derecho. Pues creo que es otra buena noticia. Y creo que abunda en lo que decíamos antes, que realmente Donald Trump está rompiendo el marco mental que había instalado de una forma muy sólida el mundo progre en los últimos 30 años. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Life gives you the runaround, you say you wanna know how much dues must you pay. Well, you can have what you want to. Where there's a will, there's always a way. Keeping your eyes on that mountain top, one step at a time. Don't ever stop. Keep on when your mind says quit. Dream on till you find you're living it. I'll be right by your side. Yeah, baby, keep on. Don't stop till you win your prize. Lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on. Shine on. I know what you've been through, I see. But it's time to leave it behind and let it be. Yeah, harder and wisdom is something you can't buy. It's the wings of experience
dust and make you fly high. Don't look down and don't look back. Don't turn. Cuando son las 9:43 en la península, 8:43 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Para todos aquellos que quieran participar en el programa, les recuerdo que pueden escribir al WhatsApp, que ya dije el número, pero pueden llamar al 910059419. 910059419. Y mientras tanto, hay una noticia que yo creo que es preocupante y que a mí me lo parece. Ha habido una sentencia en Baleares. Esta noticia la cojo de la Gaceta del 28 de noviembre, por lo cual los tribunales de justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, ha obligado a varios colegios, a petición de los padres, a impartir clases de religión islámica. Este recurso fue presentado por 5 familias magrebíes que consideraban que se estaba vulnerando el derecho constitucional a recibir formación religiosa conforme a las propias convicciones. Esta sentencia tiene dos cuestiones. Una primera es el hecho de que parece comprar el argumento de estas familias de que tienen derecho a educarse a recibir formación religiosa conforme a las propias convicciones y que por tanto tienen derecho a que se dé clase de Islam. Pero es que luego además impone a un colegio católico que imparta clases de Islam a esas familias que lo solicitan. Y por tanto creo que la sentencia merece dos comentarios, ¿no? Uno que a mí me parece cristalino es que una sentencia del tribunal está contrariando el ideario de un colegio católico. Aquellas familias que eligen un colegio católico, tengan ellas la religión que tengan, para educar a sus hijos, conocen el ideario de ese colegio. Y por tanto se supone que cuando lo escolarizan, lo asumen. Y eso implica que no pueden pedir ni exigir a ese colegio que dé clases, en este caso de una religión que es diferente de su ideario, porque el Islam no tiene nada que ver con el catolicismo. Y entonces me parece injusto, y a mí me parece que contraviene el derecho que tienen los centros a conformar su oferta pedagógica de acuerdo con su ideario, que es un derecho que reconoce sentencias de los tribunales españoles. Esta sentencia lo contraviene, porque le está imponiendo a un colegio católico a dar clases de contenidos que son contrarios a su ideario, porque, por ponerlo fácil, el Islam reconoce la poligamia, y eso es contrario a los principios cristianos. El Islam no reconoce a Jesucristo como Dios, lo reconoce como un profeta. Luego, por tanto, enseñar eso es ir contra el ideario del colegio católico. Entonces, creo que en este aspecto es profundamente injusta e ilegítima esta sentencia. Pero creo que esto también nos tiene que hacer entender que, como muchos vienen señalando, la presencia cada vez más numerosa de personas islámicas en España va a generar problemas de convivencia. Y que incluso están aprovechando nuestras leyes para imponernos que nuestros centros no puedan respetar sus idearios. Porque, repito, están exigiendo a un colegio católico que enseñe. Ahora voy con María y con José. Y luego está la otra parte de la sentencia, que es el hecho de decir que todo padre tiene derecho a educar a sus hijos conforme a sus
convicciones religiosas. Que alguien me dirá, bueno, este es un argumento que muchas veces se ha utilizado por parte del ámbito católico para defender la presencia de la clase de religión en el ámbito, en la educación pública. Pues estoy de acuerdo, pero esto nos demuestra la debilidad de ese argumento. Que no deja de ser cierto. Pero claro, ¿los católicos tenemos derecho a que si vamos a la escuela pública haya clase de religión? Sí, claro que tenemos derecho. Y tenemos derecho por varias razones. En primer lugar, porque es la religión verdadera. Claro, este argumento hoy no gusta, pero es verdadero y está ahí. Es la religión verdadera y por tanto tiene derecho a ser enseñada. 1. 2. En segundo lugar, porque obviamente, efectivamente, los padres tienen el derecho a poder elegir que sus hijos estudien la religión que ellos enseñan en casa, por supuesto. Y 3. Porque además España es una nación católica y por tanto la religión católica tiene un estatus preferencial. Que tampoco gusta como argumento, pero que es real. Ahora, vayamos al Islam. ¿Tienen derecho las familias islámicas a que los colegios públicos den clase de religión islámica? Pues miren, es posible que de acuerdo con la ley sí. Porque hemos creado una ley, nos hemos dado unas leyes que en el fondo parten de esa idea liberal de que todas las religiones son iguales y por tanto no distinguen. Pero yo creo que aquí lo que hay que preguntarse es lo que nos enseña el catecismo, y es qué límites exige el bien común a la libertad religiosa. Porque la libertad religiosa no es un derecho absoluto, como nos enseña el catecismo. Tiene que estar, o tiene los límites de no herir el bien común. Y yo creo, personalmente, esto es una opinión personal, que en España hoy no es bueno para el bien común que se introduzca la clase de religión islámica en los colegios públicos. ¿Quiere decir eso que no tengan derecho a aprender donde ellos consideren oportuno las familias islámicas la religión islámica? No. Eso obviamente no se lo vamos a impedir. Pero creo que no es adecuado para el bien común que se establezca clases de religión islámica en los colegios públicos, porque es una religión que no es compatible con el legado cultural y religioso de España y por tanto provocará disfunciones en la convivencia. Ya digo, creo que es una... Pero bueno, esto exige mayor reflexión, pero es una sentencia que no quería que pasara desapercibida, fundamentalmente por lo que digo, porque va a obligar a colegios católicos a dar clases de religión islámica. Vamos con María de La Coruña. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, yo creo que sí, el mayor ataque de los gobiernos es hacia la religión católica, precisamente por lo que las exigencias del amor, del último, o sea, del nuevo mandamiento, el amor, el elegir el bien por encima de los intereses, que esto, claro, contraría el poder ser manipulado fácilmente, porque claro, la manipulación siempre es hacia los intereses. Ya con respecto, claro, y ya en el colegio no estamos en la primera generación, los niños ya tienen los padres jóvenes que también han tenido muy malos tiempos, ya, bueno, pues claro, todo se va complicando, ¿no? Bueno, y ya con respecto al aborto, pues que veo muy bien que no se hagan listas de médicos objetores, porque esto es como decir, bueno, pues por lo menos vete empezando por esto, ¿no? Inclúyete en esta lista y facilita la gestión de estos asesinatos, o sea, ¿no? Porque incluso yo creo que se puede objetar, o sea, decir, no, eso va en contra de mi conciencia, el incluirme en una lista, porque eso es facilitar de alguna manera el asesinato, ¿no? Y entonces, claro, porque el mal siempre quiere atrapar. Oye, ya que no empiezas por el aborto, pues por lo menos vete haciendo esto. Y así
mm, o sea que el mal siempre engaña, y incluso hoy diciendo, bueno, entonces, bueno, pues veo bien, y con respecto a lo de, porque ahora que quieren María, que nos cambiar la queda José. Constitución, sí, Le vale, pido rapidez. pues pues es que quieren ir contra el derecho a la vida, eutanasia y todo. Bueno, muchas gracias, Pues así gracias. es, y muy de acuerdo en todo lo que dice sobre la injusticia y legitimidad del registro de objetores de conciencia al aborto. Vamos con José de Toledo. Buenas tardes, José. Buenas tardes y que Dios le bendiga también a usted, como nos dice al final. Mire, yo cuando ha empezado hablando de paracuellos, ¿usted no cree que es durante el franquismo? Porque yo nací en el 61, seremos una edad parecida. No se habló adecuadamente de estas cosas durante el franquismo, porque yo me enteré desde hace muy poco tiempo de la persecución religiosa en España. Era algo más bien escondido. Y luego, al amparo de la ley de la memoria histórica, que el Partido Popular dejó tal cual, están quitando un día sí y otro no un montón de cruces en España, que recibo muchos correos de abogados cristianos. ¿Usted no cree que esto es una cosa también que hay que denunciar grandemente? Muchas gracias, señor Sayas. A ver, José, perdona que me he despistado porque estaba leyendo un tema de WhatsApp, la última parte que tú has dicho. Pero bueno, sí, hay una cosa que es verdad. Durante el franquismo, y eso es una cosa que en general no se quiere ver y que la izquierda trata de vender que fue otra historia, no se habló mucho de toda esta cuestión de los mártires. De hecho, yo por alguna idea que tengo, no lo estoy a fondo, pero incluso el propio cementerio de Paracuellos y todo eso estaba un poco abandonado, no se le dio mucha bola a la cuestión, no se hizo una gran cuestión de todos estos mártires. Es verdad que empezó a haber beatificaciones, eso sí, y luego se pararon por orden de Pablo VI, pero no se hablaba mucho de esta cuestión. Estoy de acuerdo, porque de alguna manera, yo creo, y he dicho de alguna manera, que el otro día me echaba la bronca un oyente por mail, porque en el fondo había un intento de pasar página, en el buen sentido de la palabra, no pasar página para olvidarnos de los mártires, pero bueno, no vamos a estar sacando todo el día lo que nos hicieron y vamos a tratar de reconciliarnos, que a eso responde también el Valle de los Caídos. Entonces es verdad que sobre todo estas cuestiones no se hizo mucho énfasis y que durante mucho tiempo estuvieron, incluso una vez que llegó la transición, muy, muy apagadas. Lo que pasa que cuando ya, sobre todo, como usted dice, con Zapatero, se empieza con la ley de memoria histórica, luego la de memoria democrática, y se empieza a tratar de vendernos que aquello fue, la República fue el paraíso en la tierra, bueno, pues y casi parece que los asesinos eran los asesinados, pues entonces todo esto se vuelve a poner encima de la mesa y se habla más. Y yo creo que para bien, porque no lo hacemos desde el odio, sino, uno, para contar una verdad histórica, dos, para reconocer la contribución de todos estos mártires a que la Iglesia se salvara en España. Tengo aquí unos WhatsApp, pero es que no los puedo contestar, perdón. Me los quedo para el próximo día porque además hay uno que me dice... Sí quería apuntar una cosa, ¿no? Una persona que me comenta sobre lo de la sentencia esta que obliga a que demos clases de Islam. Dice, bueno, ¿y qué pasaría si esto lo pidiéramos en Arabia Saudí, ¿no? O en Qatar? ¿Nos iban a reconocer el derecho a dar clases de religión católica en los colegios públicos? Bueno, aquí está una cuestión que es la de reciprocidad, ¿no? Que creo que siempre hay que tenerla presente cuando hablamos del Islam, aunque no me parezca el argumento fuerte. Luego hay una persona que me dice, buenas noches, Nocella. Entonces lo que podríamos decir a los islámicos que dicen que pagan sus impuestos en España y como Estado confesional piden clase de Islam en los colegios públicos, ¿es legítimo esta petición? Yo honradamente creo que ellos, bueno, me parece razonable que la pidan, me parece razonable que nos digan que pagan impuestos, pero creo, lo que pasa que obviamente en la democracia liberal en la que vivimos no se va a utilizar este argumento, que es que por el bien común de la sociedad española no es adecuado que se dé clase de Islam en instituciones públicas y por tanto la escuela pública no debería ser un instrumento para que el Islam se propague en España. ¿Es un argumento que la democracia liberal acepta? No, pero creo que es un argumento de bien común y de una libertad religiosa ajustada al bien común de la sociedad de acogida. Pero esto necesitaría más desarrollo y hoy no
tengo tiempo para más. Siempre pasa lo mismo. Creo que me va a dar tiempo suficiente a hablar de todo lo que tenía pensado y siempre me quedo corto. Pero me quedan unos mensajes que me los quedo para el próximo día y los comentamos al iniciar el programa. Me despido hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.